La tradición médica en mi familia no proviene de un linaje prestigioso, ni tenemos pergaminos familiares secretos transmitidos de generación en generación. Lo que sabemos lo hemos aprendido con nuestras propias manos, a base de esfuerzo y dedicación. Nuestro antepasado, el bisabuelo, era un vendedor ambulante que viajaba de pueblo en pueblo vendiendo sus mercancías. Cada vez que iba al pueblo a reabastecerse, le encantaba curiosear en las clínicas locales. Nunca iba a buscar medicinas ni recetas. Simplemente se quedaba allí mirando durante medio día. Poco a poco, empezó a comprender las cosas. Una vez, el hijo pequeño del vecino, un tanto imprudente, se tragó accidentalmente una moneda de cobre. Mi bisabuelo escaldó cebollino, lo mezcló con aceite de sésamo y le dio al niño 2 tazones de esa mezcla. Al día siguiente la moneda salió junto con las ramitas de cebollino. Tras difundirse la historia, cada vez que dejaba su cesta bajo el gran sauce a la entrada del pueblo, la gente se reunía a su alrededor para pedirle consejo médico. Infección de oído con pus. Decía, toma unos tallos de caqui, sécalos sobre una teja hasta que estén crujientes, muélelos hasta convertirlos en polvo, mézclalos con aceite de sésamo y aplícalo 2 veces. Estarás bien. Viejo Chwei, mi hijo tiene un bulto duro en el cuello. ¿En serio? Para nada. Ve a cazar una culebra pequeña en la montaña, cocínala con un huevo, con piel y todo, y cómetela. Desaparecerá enseguida. Hablaba con la misma naturalidad con la que se hablaba de la cena, pero lo cierto es que sus remedios funcionaban de verdad. Cuando mi abuelo era niño, era un auténtico terremoto, trepaba a los árboles para robar pájaros, se zambullía en los ríos para pescar. Casi a diario se raspaba un brazo o se rompía una pierna. Mi bisabuelo consiguió de alguna manera unos libros ilustrados sobre osteopatía y se los dio para que pasara el rato. El abuelo acabó dedicando sus días de convalecencia a estudiar cada hueso de su propio cuerpo, centímetro a centímetro. Y con el tiempo dominó la técnica. No solo podía curarse sus propios huesos rotos, sino que cuando algún niño del vecindario se torcía un tobillo o se lastimaba una pierna, con solo palpar un poco sabía exactamente si el hueso estaba fuera de lugar. Un ligero empujón, un tirón, un clic, y el niño podía volver cojeando a casa por su cuenta. Para cuando llegó la generación de mi padre, había combinado las habilidades de las 2 generaciones anteriores y las había perfeccionado aún más. Podía recitar textos médicos antiguos con fluidez, y sus técnicas de acupuntura y moxibustión eran increíblemente precisas. Y por si fuera poco, mi padre se casó con la mejor partera de la región. La familia de mi abuela materna había sido partera durante 3 generaciones. Mi madre creció rodeada del mundo del parto y la medicina femenina. Antes incluso de casarse, ya podía atender partos por sí misma. Por muy difícil que fuera el parto o por muy mal colocada que estuviera la bebé, siempre conseguía que tanto la madre como el niño nacieran sanos y salvos. Juntos, mis padres formaban la pareja perfecta. Todo aquel que los mencionaba suspiraba y decía, esos 2 nacieron el uno para el otro, sanadores enviados por el cielo para aliviar el sufrimiento. Yo, en cambio, me criaron como una niña rebelde. Siempre que mis padres salían a atender pacientes, me dejaban al cuidado de los vecinos. Por suerte, gracias a sus buenas acciones, todo el pueblo me adoraba. Las tías me metían dulces en los bolsillos y otros vecinos me echaban un huevo a escondidas en el arroz. Al crecer, me convertí en el pequeño ayudante de mi padre. Cuando él subía a la montaña a recolectar hierbas, yo cargaba a la espalda una gran cesta de bambú, llena de frascos, morteros, hoces y cuerdas, tan pesada que casi me aplastaba. Mi padre sonreía y me decía, vamos, War, hagamos una pausa. Me daba un cuenco con un líquido verdoso. Pruébalo, es dulce. Me lo bebí de un trago, pero me dio un asco tan grande que no podía cerrar la boca. Esa noche pasé horas corriendo al baño. A la mañana siguiente mi padre estaba eufórico y anotó algo en su diario médico. Mi hijo lo ha probado. Amargo pero inofensivo. Sorprendentemente eficaz para la desintoxicación. Por eso mi madre lo persiguió por varias calles con una escoba, gritándole, como vuelvas a usar War para probar tus brebajes raros, te rompo las piernas. Después de eso mi padre ya no se atrevió a llevarme a la montaña. Empezó a llevarme a la clínica. Yo charlaba sin parar con todo el mundo, lo que lo irritaba muchísimo. Entonces me echó un montón de hierbas variadas delante y me dijo que las clasificara.
Terminé en menos de media hora, e incluso le señalé que el aprendiz había confundido a Bai Wei con Bai Qian. Mi padre se quedó atónito. War, eres increíble. Toma, tengo algo divertido para ti. Me lanzó una pequeña figurita de bronce con puntos de acupuntura marcados y una caja de agujas de plata. Al principio me hacía memorizar los puntos con los ojos abiertos, y después podía identificarlos solo con el tacto. A veces, cuando se encontraba con niños que se negaban a cooperar durante los controles, ponía cara seria y advertía: si vuelves a llorar, esa hermana de allá te pinchará con una aguja. Ante eso, yo saltaba de alegría. ¿De verdad? ¿Puedo? El niño dejaría de llorar al instante. Qué lástima, nunca tuve la oportunidad de probarlo con una persona de verdad. Al crecer, empecé a sentarme junto a mi padre en el mostrador de consulta, ayudándole a redactar informes médicos. A lo largo de los años, debo haber visto al menos 80 o 90 enfermedades raras. Justo cuando estaba entusiasmado por estar a punto de convertirme en médico, mi padre me concertó un matrimonio. Ese invierno, en una noche nevada, mi padre rescató a un noble que estaba cubierto de sangre. Resultó ser el antiguo marqués de la casa del duque de Wei. Había estado investigando en secreto la corrupción en el sistema de transporte de grano cuando sus enemigos le tendieron una emboscada con flechas envenenadas. Agradecido por haber sido salvado, el antiguo marqués, conmovido por la honestidad de mi padre, propuso de inmediato un compromiso entre nuestras familias, considerándolo un vínculo de gratitud que perduraría por generaciones. Después de eso, mis padres dejaron de permitirme estudiar medicina. Contrataron profesores para que me enseñaran a leer, etiqueta, arreglos florales y bordado. Mi madre me dijo: cuando te cases con alguien de una familia noble como la del marqués, no necesitarás conocimientos médicos para ganarte la vida, pero jamás debes descuidar los buenos modales. Lo curioso es que aunque las agujas de bordar y las de acupuntura son ambas agujas, requieren manos muy distintas. Pasé noches enteras en vela, con ojeras, bordando un pájaro que no se parecía ni a un pato ni a un pato mandarín. La profesora de etiqueta me dio un buen golpe en la palma de la mano con una regla. Estaba tan frustrado que murmuré: viejo marqués, ¿me está devolviendo un favor o se está vengando? Pero lo que más me dolió fue la actitud de la familia Wei. Durante todos estos años después del compromiso, jamás nos enviaron una carta formal, solo dinero y regalos caros en las festividades. Nos pusieron en una situación imposible. Si aceptábamos los regalos, nos tacharían de codiciosos. Si los rechazábamos, ofenderíamos a la familia del marqués. Nuestra familia Chui no era poderosa, pero éramos decentes y respetables. No merecíamos semejante desprecio. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Así que dejé una carta a mis padres, empaqué mis cosas y partí hacia la capital, decidida a romper el compromiso yo misma. Apenas llegué a las puertas de la finca del marqués, sin siquiera haber recuperado el equilibrio, oí el caos que se desataba dentro: gallinas cacareando, perros ladrando, sirvientes corriendo por todas partes. La enfermedad crónica de la anciana Martia había vuelto a agravarse. Estaba acurrucada en su sofá, tosiendo con tanta fuerza que escupía sangre. El rostro de Wei Chongyuan palideció. Gritó órdenes a los sirvientes, diciéndoles que se apresuraran a buscar un médico. En medio del tumulto, el portero vio la caja de medicinas que llevaba a la espalda, y me metió a la fuerza en la finca sin darme tiempo a hablar. La situación era crítica. No tuve tiempo de explicar nada. Me apresuré hacia adelante, levanté los párpados de la anciana martianés y presioné mis dedos contra su pulso. Su pulso era débil y hundido, casi imperceptible. Tenía flema que le obstruía el pecho y el corazón. No había tiempo para esperar a que las decocciones hicieran efecto. Necesitaba acupuntura de inmediato. Pero yo nunca antes había usado agujas en un paciente real. A lo sumo había practicado con conejos y a veces con mi padre. Cuando Wei Chongyuan me vio con la aguja de plata en la mano, me agarró la muñeca con fuerza. ¿Qué crees que estás haciendo? El dolor agudo me devolvió al instante. Volví a mirar a la vieja martirio. Su rostro ya se estaba poniendo azul por la falta de aire. Siempre hay una primera vez. No podía quedarme de brazos cruzados viéndola morir. Su mente estaba siendo atacada por una flema que bloqueaba las vías vitales. Si no actuaba ahora, sería demasiado tarde.
Incluso mientras hablaba, la aguja ya estaba bajando. Primero perforé Bai Wi y Yin Tan para despejar su mente, luego Sanzón y Newan para abrirle el pecho y restaurar el flujo de Yi. Los ojos de Wei Chongyuan se abrieron desmesuradamente, llenos de rabia y miedo. Intentó apartarme por la fuerza. Pero la anciana martianés de repente escupió un coágulo de flema y despertó lentamente. Justo entonces el doctor Liu, que había sido llamado, entró corriendo, jadeando. Al ver a la anciana martianés con el aspecto de un erizo lleno de púas, se quedó sin aliento. La acupuntura de esta joven es impresionante. Wei Chongyuan estaba muy confundido. ¿Eres tú? Tuidanua de la aldea de Shirley, antigua prometida del joven marqués. La anciana mártir y Wei Chongyuan salieron de su ensimismamiento de inmediato, y se apresuraron a invitarme a sentarme a tomar el té. Reclinada en su sofá, la anciana mártir me tomó la mano y me preguntó por mis padres, mi situación familiar, todo. Respondí con sinceridad y también le expliqué el motivo de mi visita. Al oír eso, los ojos de la anciana martianés se enrojecieron. Hija, es nuestra familia Wei la que te ha hecho daño. La finca ha sufrido tantos cambios estos años. El viejo marqués falleció repentinamente y Chongyuan, madre. Wei Chongyuan interrumpió bruscamente. Solo entonces lo supe. Durante una batalla en el Valle de la Media Luna, el viejo marqués murió en el campo de batalla. Toda la familia Wei quedó sumida en el dolor y, por lo tanto, descuidó por completo el asunto del compromiso. En otro tiempo le reproché que se comprometiera de forma tan imprudente, pero al recordar cómo murió luchando contra la corrupción en el sistema de transporte de grano, y cómo volvió a caer por el bien del país cuando tribus extranjeras invadieron la frontera, sentí un remordimiento. Wei Chongyuan me miró. Ofendí a la señorita Kui hace un rato. Por favor, perdóname. Durante todos estos años nuestra familia te ha descuidado y te ha causado sufrimiento. Pero mamá está mucho mejor, y todo el mundo en la capital lo sabe. Si rompemos el compromiso ahora, dirán que lo hiciste porque te disgustaba la enfermedad de mamá. Eso dañaría su reputación. Inclinó levemente la cabeza y continuó con sinceridad. Puedo pedirle a la señorita Kui que se quede en la finca por ahora, como prometida, para ayudar a cuidar de mi madre. Cuando se recupere encontraré una razón apropiada y honorable para disolver el compromiso. Jamás te causaré problemas. Estaba tan asustada que agité ambas manos. La acupuntura que acababa de practicar había sido un acto de pura desesperación. Si la anciana martianés me pidiera un diagnóstico y tratamiento adecuados, y yo terminara empeorando las cosas, no tendría cómo defenderme. Mis habilidades no están perfeccionadas. No puedo arriesgarme a prolongar la mejoría de la anciana martianés. Pero la anciana martianés me apretó la mano con fuerza. Hija, no tengo miedo. Trátame como quieras. He tomado más remedios caseros y probado más remedios extraños de los que puedo contar, y ninguno funcionó. A estas alturas, lo único que puedo hacer es tratar a un muerto como si estuviera vivo. A decir verdad, ya tengo mi ataúd preparado. Sus emociones volvieron a aflorar y tosió violentamente. Si no fuera por el futuro de soltero de Chongyuan y Chongnin, ya habría seguido los pasos de su padre. Había atendido a innumerables pacientes. Quienes gritaban «prefiero morir», eran siempre quienes más se aferraban a la vida. Era raro que una paciente se ofreciera voluntariamente para que yo practicara con ella. Tras un instante de vacilación, apreté los dientes y acepté. Escribí una carta a mis padres, simplemente diciéndoles que la capital era muy animada y que volvería después de divertirme lo suficiente. Me mudé al pabellón Lanyue y me hice cargo de la comida y las medicinas de la anciana martianés. Pronto noté que el doctor Liu, que venía a tomarle el pulso todos los días, siempre entraba y salía con prisa, con aspecto impaciente. Cuando le hice algunas preguntas sobre qué medicamentos había probado antes, enseguida puso mala cara. ¿Acaso la señorita Kui está cuestionando a este viejo doctor? Su acupuntura es buena, pero le falta experiencia. Nuestros antepasados fueron médicos imperiales. Después de todo, la anciana martianés alzó la cabeza y lo fulminó con la mirada. Por favor. Eres genial. Tus antepasados fueron geniales y sin embargo, no te he visto curarme de nada. Mientras tanto, tras las inyecciones de Hua, me desperté tosiendo mucho menos que antes.
No hace falta que vengas mañana. La señora Ng, de pie junto a nosotros, se alarmó. Hermana, no puedes confiar tu vida a una muchacha del campo. Si esto se corre la voz, ¿no se reirá la gente de que en la finca del marqués no haya médicos competentes? La anciana Martianés dio un portazo. Basta ya. Madame Ng era la concubina del viejo marqués. Tenía un puesto de responsabilidad en la casa y un hijo, por lo que tras la muerte del marqués, no fue expulsada. Con la anciana Martianés enferma, ahora se encargaba de la mayoría de los asuntos de la finca. Desde nuestro primer encuentro me menospreció. ¿Así que la señorita Cui es una curandera de pueblo? Dijo. Una chica de tu posición no debería ni soñar con entrar en la casa del marqués. El compromiso en aquel entonces fue solo algo que el viejo marqués mencionó de pasada, como quien no quiere la cosa. Si insistes en forzarlo ahora, te acusarán de usar favores del pasado para exigir un pago. Le puse los ojos en blanco. ¿Y a ti qué te importa? Al parecer, nadie le había hablado así jamás. Todo su cuerpo temblaba de rabia, e incluso el grueso maquillaje de sus mejillas casi se desprendió. La miré fijamente un rato más. Se removió incómoda. Señorita Cui, qué descortés. ¿Por qué me mira así? De repente sonreí. Señora Ng, ni siquiera su maquillaje puede ocultar las ojeras. Supongo que a menudo se despierta sobresaltada, sudando e inquieta por las noches. Y si mi diagnóstico es correcto, su menstruación probablemente se ha interrumpido desde hace medio año, ¿verdad? El rostro de la señora Ng se puso rojo como un tomate. ¡Qué descarada eres! La señora Ng quiere saber si hay algún remedio. Incluso se inclinó un poco hacia adelante. Me acerqué a su oído y le di una receta, medio en serio, medio en broma. Ocúpate de tus propios asuntos y tu fuego interior se calmará por sí solo. Cierra la boca más a menudo y tu energía vital recuperará su armonía. Tardó un instante en darse cuenta de que me burlaba de ella por entrometerse, y su rostro se puso rojo y luego blanco. Tragó saliva, se serenó y de repente me dedicó una sonrisa significativa. Sin duda tienes una lengua afilada. Pero en lugar de discutir conmigo, ¿no deberías preocuparte por tu propio futuro? Hay algo que tal vez desconozcas. Nuestro joven marqués resultó gravemente herido en el campo de batalla mientras protegía al anciano marqués. La herida mermó su vitalidad. En resumen, jamás podrá cumplir con sus deberes maritales. Una chica tan hermosa como tú. Terminarás sola para siempre. El viento invernal de afuera me azotó la piel como una cuchilla. Todo mi cuerpo temblaba. Así que eso era todo. Con razón la familia Wei evitaba hablar del compromiso. Su silencio durante todos estos años no fue desdén, sino impotencia. Si Wei Changyuan rompía el compromiso, sería tachado de ingrato. Pero si se casaba conmigo, temía arruinarme la vida. De repente todo cobró sentido y las viles intenciones de Madame Jing se hicieron dolorosamente evidentes. Con la anciana Martianés gravemente enferma y sin heredero de la línea principal, si el hijo de Madame Jing, Wei Changlin, lograba tener un heredero, toda la hacienda del marqués acabaría cayendo en sus manos. Sabiendo todo esto, la siguiente vez que vi a Wei Changyuan, sentí un atisbo de compasión por él. 5. Esa noche, después de servirle a la anciana su sopa calmante y terminar el tratamiento de moxibustión, me retiré en silencio una vez que su respiración se estabilizó. La noche era profunda y silenciosa, y en algún momento, la nieve comenzó a caer en suaves copos que susurraban. Junto a la puerta lateral, vi vagamente una figura con un botiquín hablando con el portero. Sentí un escalofrío. ¿Estaría tramando algo la señora Jing de nuevo? Debo estar muy alerta para vigilar su estado. Absorto en mis pensamientos, seguí caminando y choqué contra un cofre macizo. De pie bajo el ciruelo rojo del patio como una pared inamovible, estaba Wei Changyuan, con el rostro lleno de tristeza. Frotándome la frente dolorida, me disculpé. Mis disculpas, mi señor. Choqué con usted. Está bien. Señorita Cui ha trabajado mucho. Gracias por cuidar de mi madre. Es simplemente el deber de un médico, mi señor. No tiene de qué preocuparse. Quizás la nieve que caía y el ciruelo rojo en flor creaban el ambiente perfecto,
pero tras una pausa, de repente comenzó a hablar. Este ciruelo rojo lo trasplantó mi padre antes de ir a la guerra. Le dijo a mi madre que cuando floreciera, anunciaría su regreso triunfal. Pero las flores se han marchitado y vuelto a florecer una y otra vez. Mi padre nunca regresó a casa. En ese momento Su Majestad sospechó y envió a la familia Wei y al general Ding Yuan a poner a prueba su lealtad. Afortunadamente nuestra familia contaba con generaciones de servicio leal y se mantuvo firme. Cuando las tribus del norte invadieron, padre e hijo lucharon juntos, armados con armadura. Pero las supuestas pruebas de Su Majestad provocaban que nuestro ejército siempre careciera de comida y flechas. Mi padre tuvo que recurrir a los recursos familiares para enviar provisiones al frente poco a poco, como hormigas que transportan grano. Esa noche los nómadas simularon un ataque frontal y me atrajeron a 30 millas de distancia, dejando a mi padre con menos de 1000 hombres para proteger el campamento. Cuando me di cuenta del engaño y regresé a toda prisa, ya era demasiado tarde. Al llegar, el campamento era un mar de fuego. Mi padre yacía en un charco de sangre, atravesado por 17 flechas. Lo que más dolía no era que hubiera muerto como un soldado, sino que su sacrificio se podría haber evitado. Si tan solo hubieran tenido suficientes provisiones, si tan solo hubieran llegado los refuerzos a tiempo. En ese momento odié al cielo por su injusticia, al destino por su crueldad, y a mí misma por no haberlo previsto. Ya hiciste lo mejor que pudiste, le dije en voz baja. Los muertos se han ido. Los vivos deben valorar lo que les queda. Quería persuadirlo de que dejara atrás el pasado, de que cuidara mejor su salud y buscara tratamiento para su dolencia crónica. Solo si se recuperaba podría sobrevivir la precaria situación del hogar del marqués. Pero no supe cómo empezar. Así que solo pude insinuar, mi señor, no debe recrearse demasiado en la tristeza. Por favor, cuide su cuerpo. Si te sientes mal, busca atención médica de inmediato. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Aquello no fue una indirecta sutil en absoluto. Aquello prácticamente expuso su enfermedad a plena luz del día. Sentí que me ruborizaba al observar su expresión. ¿Y si aprovechaba la oportunidad para pedirme que lo tratara? Claro que yo sabía algo sobre esas dolencias. Pero, siendo soltera, ¿cómo iba a saber qué grado de recuperación se consideraría curada? Cuanto más lo pensaba, más inquieta me sentía. Señorita Tway, ¿está preocupada por mí?, preguntó con una voz que denotaba una curiosidad contenida, mientras su mirada se clavaba en la mía. Antes de que pudiera responder, una criada llegó corriendo presa del pánico. Dios mío, es terrible. La joven está teniendo pesadillas otra vez. Corrimos hacia ella de inmediato. Dentro la señorita Wei Changning tenía el cabello revuelto, aferrada a una afilada horquilla dorada, y se cortaba la muñeca repetidamente. Sujétenla, ordenó Wei Changyuan. Criados y sirvientas se abalanzaron sobre ella, intentando contenerla, pero parecía atrapada en un sueño febril, con el rostro inexpresivo y sus movimientos incontrolables. Cuanta más gente la rodeaba, más descontrolada se ponía. Incluso se presionó la horquilla contra el cuello. Me abrí paso entre la multitud, sacando rápidamente agujas de plata de mi bolsa. Una aguja penetró el punto Igu en la mano que sostenía la horquilla, otra el punto Newan para calmar su espíritu y una tercera el punto Baihui en la coronilla. Su cuerpo se relajó, sus párpados se cerraron lentamente y cayó inconsciente en mis brazos. Tras recostarla en la cama, vendé cuidadosamente sus heridas y le tomé el pulso. Su pulso era tenso y débil, agudo como una cuchilla, una clara señal de larga represión emocional y estancamiento del hepático. Mi señor, ¿qué le ha ocurrido exactamente a la señorita Wei? Wei Changyuan se frotó la frente con el rostro reflejando dolor. Changning estaba prometida con el hijo de la familia Liu, Liu Benjing. Antes incluso de que terminara el periodo de duelo de mi padre, recibimos una carta de anulación de los Liu. No dieron ninguna razón. Al preguntarle, Liu Benjing solo dijo vagamente que el destino había seguido su curso. El silencio de la familia Liu era más elocuente que las palabras. Los rumores se extendieron por la capital. ¿Había perdido su virtud? ¿Tenía un destino desafortunado? ¿Era deshonrosa? A nadie le importaba la verdad. Muy pronto la querida prima de Liu Benjing, su amor de la infancia,
entró en la casa de los Liu como la nueva esposa, ya visiblemente embarazada. Changnin no pudo soportar las calumnias. Dejó de tocar el cítara, dejó de escribir y se pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando fijamente las flores rojas del ciruelo con la mirada perdida. Su espíritu se apagaba. Mi señor suspiró. A cada médico que llamaba, ella lo rechazaba. Cuando parecía tranquila, actuaba como si nada hubiera pasado, pero su corazón llevaba tiempo entumecido. Con la llegada del invierno y la caída de las hojas, la melancolía la consumía de nuevo. Fue entonces cuando empezó a autolesionarse. Temía que pudiera suicidarse, así que mandé quitar todos los objetos punzantes de su habitación. No quedó ni una sola aguja. Pero cuanto más la limitábamos, más sentía que todos la trataban como si fuera impura. Suspiré. ¿De verdad la joven ama tanto a Liu Benjin? Wei Changyuan negó con la cabeza. No exactamente. Su matrimonio fue concertado por ambas familias. Se vieron solo unas pocas veces y apenas intercambiaron palabras. Lo que ella no puede aceptar es la humillación a la que él la sometió. Ya entiendo, murmuré. Debe de ser muy exigente consigo misma, ¿verdad? Él asintió. Changnin había sido criada con sumo cuidado, era talentosa y virtuosa desde niña. Hábil en poesía, ajedrez, caligrafía y pintura, toda la capital la alabó en su día como la dama perfecta. Pretendientes hacían cola a nuestra puerta. Sin embargo, esas mismas personas ahora usan sus lenguas como cuchillos. Wei Changyuan arropó con ternura a su hermana con la manta, con los ojos llenos de tristeza. Mi señor, dije suavemente, debe comprender que las cosas demasiado perfectas son las más frágiles. Como una peonía apreciada en un cálido pabellón, una helada tardía puede matarla. Pero la hierba silvestre al borde del camino, aunque pisoteada, vuelve a crecer. En mi pueblo hubo una vez una muchacha a la que también rechazó su prometido. Lloró desconsoladamente durante 3 días y al cuarto, tomó su azada y se fue a trabajar al campo. Su padre yacía postrado en cama, sus hermanos pasaban hambre, no tenía tiempo para llorar un amor perdido. En cuanto a mí, sonreí levemente. Vine a la capital con la intención de romper nuestro compromiso. Nunca creí que un matrimonio fallido pudiera destruirme. Mi valía no depende de lo que digan los demás. Wei Changyuan soltó una risita. Con semejante carácter, incluso si te plantaran, seguirían haciéndote cola. Claro, respondí con franqueza, sin vergüenza. Pero, ¿has pensado alguna vez que mi familia podría no estar de acuerdo con romper el compromiso? Mis padres contrataron a una institutriz para que me enseñara buenos modales. Le dije con calma, si insistes en mantener el compromiso, una vez que me case con un miembro de la familia del marqués, cumpliré con mis deberes como amante, administraré la finca y recibiré a los invitados. También puedo con eso. Me miró con una mezcla de admiración y diversión. Así que la señorita Cui lleva tiempo planeando su ruta de escape. ¿Qué ruta de escape?, repliqué. Cada decisión en la vida es, en esencia, un impulso del destino. En su día quise ser médico, curar y salvar vidas. Después de que el viejo marqués concertara el compromiso, mis padres me obligaron a abandonar la medicina y a estudiar etiqueta. En aquel entonces lo resentí, pensé que mi vida había dado un vuelco total. Pero lo que aprendí se convirtió en parte de mí. Cuando llegué a la capital y salvé a la anciana, demostré mi habilidad de otra manera. Estoy orgulloso de ello. No podemos predecir lo que vendrá. Lo único que podemos hacer es fortalecer nuestros corazones para que, pase lo que pase, permanezcamos firmes. Entonces lo comprendí. Espera, ¿por qué de repente ya no quieres romper el compromiso? Un hombre debe cumplir su palabra. A la luz de las velas, vi cómo se le movía la nuez. Dudó un instante y luego dijo, no es que insista en terminarlo. Ahora tienes un paciente más. Al menos ayúdame a curar a Chongmin primero. Luego hablaremos del compromiso. Al enfrentarme a un paciente, siempre sentía que me invadía una sensación de desafío. De acuerdo, decía. Hecho. 7. La acupuntura que le apliqué a Wei Chongmin solo la calmó durante 2 horas antes de que despertara sobresaltada, empapada en sudor frío. Al verme sentada junto a su cama, pareció desconcertada. ¿Eres mi futura cuñada?
Más o menos, respondí. Pero por ahora, eres mi paciente. Ella frunció el ceño de inmediato. No estoy enfermo. Seguro que escuchaste las tonterías de mi hermano, igual que esa gente repugnante de fuera que piensa que me he vuelto loco. Viniste a reírte de mí, ¿verdad? Ni siquiera había amanecido. Había velado junto a su cama toda la noche, con tanto frío que no sentía ni los dedos de las manos ni de los pies. Sentado en el borde de la cama, me cubrí con la mitad de su manta. Ella se puso tensa, recelosa. ¿Qué está haciendo? Señorita, me estoy congelando. Acabo de salvarla y ni siquiera me ha dado las gracias. En vez de eso, me ignora. ¡Qué crueldad! Me acerqué un poco más. La calefacción por suelo radiante de tu carpa ni siquiera calienta tanto como la vieja cama de ladrillo de mi pueblo. Se puso rígida, pero no me echó. ¿Sabes por qué te sientes tan mal? Le pregunté en voz baja. Porque estás pagando por los errores de otra persona. Liu Benjing rompió el compromiso. Fue por su ceguera, no por tu culpa. Era la primera vez que alguien mencionaba la ruptura del compromiso delante de ella. Sentí claramente cómo se le cortaba la respiración. Me agarró el brazo con fuerza. Wei Chongnin era un caso típico de alguien cuyo meridiano del corazón había sido dañado por un trauma emocional severo. Además de la medicación habitual, la clave de su recuperación fue que la trataran como a una persona normal, no como a alguien a quien compadecer o temer. Chongnin, le dije, has leído muchos libros y comprendes muchos principios. Deberías saber que nadie puede salvarte más que tú misma. Debes seguir salvándote una y otra vez, de tu propia desesperación. Ella no dijo nada. Observé su rostro en silencio, sin saber si mis palabras la ayudarían o la llevarían a otro episodio. Si recaía, estaba preparada para inyectarle otra aguja. Parecía absorta en sus pensamientos. Le tomé la mano con delicadeza y seguí hablando. Los ciruelos rojos del patio están floreciendo. Tu hermano dijo que tu difunto padre los plantó antes de ir a la guerra. ¿Quieres venir a verlos mañana conmigo? Los veo todos los días, murmuró ella. Verlos a través de la ventana no es lo mismo que estar bajo el árbol, dije. Tras un largo silencio, justo cuando estaba a punto de dormirme, la oí susurrar un suave ayuda. Temiendo que estuviera sobrecargado de trabajo, Wei Chongyuan invitó especialmente a un médico imperial del palacio para que me viera. Me dijo que podía intercambiar conocimientos médicos con el Dr. Wang. Una vez estabilizada la salud de la anciana, mis visitas se redujeron de diarias a cada 3 días, así que dediqué todo mi tiempo libre al cuidado de Wei Chongnin. Estaba encantada y bombardeé al Dr. Wang con un sinfín de preguntas. A diferencia del Dr. Liu, no era nada arrogante. Incluso me prestó algunos textos médicos raros de la Oficina Médica Imperial. Dijo que la recuperación de la anciana se debía en gran parte a mí. En su mayor parte, pensé. Fue culpa mía por completo. Tras días de nevadas, por fin el cielo se despejó. Coloqué 2 tumbonas en el patio y llevé a Wei Chongnin afuera. Nos recostamos juntas bajo los ciruelos en flor, disfrutando del sol. Para devolverle la vitalidad a alguien, primero hay que dejarla vivir como una planta, comer, beber, dormir y sentir el sol. Esa es la base de la sanación. La luz del sol penetró en mi piel, provocándome somnolencia y calor. Chongnin, ¿por qué no me enseñas a prepararte? He oído que tu arte con el té es excepcional. Dudó un instante, luego trajo una bandeja de té. Sus delicadas manos sostuvieron la tetera con una gracia experta, moliendo las hojas, calentando el agua, dejándola hervir, el movimiento era suave y elegante. Tomé la taza y la bebí de un trago. Luego, volteándome, le entregué un tazón de medicina negra como la boca del lobo. La cortesía exige reciprocidad. Bebí tu té. Ahora debes tomar mi medicina. Al darse cuenta de que la había engañado, agarró un puñado de nieve y me lo arrojó. Hice rodar una bola de nieve más grande y se la devolví, dándole de lleno en el hombro. ¿Cómo te atreves?, gritó con una risa que brotaba por primera vez de su voz y sus pálidas mejillas ligeramente sonrojadas. Nos perseguimos alrededor del ciruelo hasta que se quedó sin aliento. Una criada, preocupada por si se le congelaban las manos, se acercó apresuradamente con guantes de piel,
pero la despedí con un gesto. Está bien. Déjala tocar la nieve. La energía de la naturaleza cura mejor que cualquier medicina. Justo cuando dije eso, me lanzó otra bola de nieve. Me agaché ágilmente. ¡Pum! Le dio a Wei Changyuan, que acababa de entrar al patio. La bola de nieve le explotó en el cuello, lanzándole fragmentos helados por el cuello de la camisa. Jadeó de frío. ¡Ay no!, exclamé corriendo a quitarle la nieve. Instintivamente se inclinó para que pudiera alcanzarlo. Mis dedos rozaron la piel cálida de su cuello, su calor contrastaba bruscamente con la frialdad de mis manos. Se estremeció al contacto y rápidamente sujetó mi mano para impedir que siguiera acercándome. La cálida y firme sensación de sus palmas me recorrió en una oleada de cosquilleo. Al darme cuenta de lo íntimo del gesto, me aparté de inmediato con las mejillas rojas como tomates. También me ardían las orejas. Por suerte su atención estaba completamente centrada en su hermana. Hacía tanto tiempo que no la veía reír con tanta libertad. «Danhua, eres extraordinaria», dijo con una sonrisa poco común. Debió de estar eufórico, tanto que olvidó llamarme señorita Tui. Al rato, Changning se cansó y volvió a entrar a descansar. Al ver que ella lo ignoraba de nuevo, Wei Changyuan se quedó afuera, con semblante algo abatido. Salí de la cocina con un cuenco de tónico herbal oscuro y se lo entregué. «Mi señor, hace frío estos días». Preparé un remedio reconstituyente para la anciana y la señorita Changning. «Guardé este tazón especialmente para ti. Por favor, bébelo». Sentí un ligero remordimiento. No era un simple tónico, estaba formulado especialmente para él. No le había tomado el pulso, pero le había añadido tónicos potentes, epimedio, astrágalo, terciopelo de asta de ciervo, la clase de ingredientes que, bueno, revitalizan a un hombre. Si no surtía efecto, entonces su estado probablemente era peor de lo que pensaba. Se quedó mirando el cuenco un rato como buscando una forma educada de rechazarlo sin ofenderme. Tras un momento de lucha interna, finalmente suspiró, lo levantó y se lo bebió de un trago. «Gracias por acordarte de mí», dijo después, aclarando la garganta. «Pero siempre he gozado de buena salud. No tienes por qué preocuparte en el futuro». Terco como siempre pensé. «¡Qué hombre tan duro!». 9. La terapia con plantas que usé con Wei Changning funcionó de maravilla. Al principio, solo paseaba un rato por su patio. Después, accedió a pasear por los jardines. Le dije que el siguiente paso era tratarse como a un animal, salir, dar paseos, hacer amigos, contemplar el paisaje. Solo entonces podría volver a ser humana. Los seres humanos tienen deseos, el deseo de arreglarse, de presentarse, de comunicarse con los demás. Ninguno de ellos puede faltar. Cuando pudiera volver a enfrentarse a sus propios deseos, sanaría. Cuando saqué a Wei Changning a dar un paseo por la ciudad, se la veía dubitativa e inquieta. En cuanto bajamos del carruaje, innumerables miradas en la capital se posaron en ella. Una joven noble vestida de rosa, que estaba de pie frente a una joyería, la reconoció al instante. El desdén brilló en sus ojos. ¿No es esa la señorita Wei mayor, la que fue rechazada en su compromiso? Se ve tan diferente ahora, más delgada, más pálida. Así que los rumores eran ciertos. Debió de haber hecho algo vergonzoso para que la familia Lu la abandonara. Changning me tiró de la manga y susurró: «Es la hija legítima de la familia Zhao, la familia del gran canciller. Una vez le robé el protagonismo en el banquete de primavera. Siempre ha sido rencorosa. Pues contraataca», le dije. Wei Changning se irguió, y su fría mirada recorrió a la chica. «¿Y a ti qué te importa?». La señorita Zhao no esperaba una respuesta tan cortante. Respiró hondo un par de veces y continuó con sus burlas: «He oído que el joven maestro Lu prefiere casarse con su prima desconocida antes que contigo». TSK. Wei Changning soltó unas risas frías. «¿Y a mí qué me importa?». La señorita Zhao, atónita y sin palabras, retrocedió unos pasos. Tú. Tartamudeó, antes de ponerse roja de ira y marcharse furiosa. ¡Qué satisfacción! Tenías razón, dijo Changning con los ojos brillantes. Esas dos frases que me enseñaste son invencibles. La próxima vez que alguien diga algo desagradable,
las volveré a usar. Levanté la barbilla con orgullo. Por supuesto. Recorrimos cada rincón de la capital, teatros de ópera, casas de té, restaurantes, tiendas de telas, joyerías y perfumerías. Con cada parada, el brillo en los ojos de Wei Changning se intensificaba. Un rato después, cuando volví a tomarle el pulso a la anciana, Changning estaba obedientemente a su lado, ayudándola a cambiarse de ropa. La anciana sonrió al verme y me hizo señas para que me acercara. Hua, ¿de verdad eres de la familia Hua Tuori? No solo rescataste a esta anciana de las garras del infierno, sino que también le devolviste la vida a Changning. No sé ni cómo agradecértelo. Si me preguntas, tú y Changyuan deberían mantener su compromiso, no lo rompan. Me encantaría que fueras mi nuera. Agité las manos rápidamente, nerviosa. Señora, por favor, no me haga esto. En ese preciso instante Wei Changyuan entró desde afuera, con el rostro sombrío como la tormenta. Había oído rumores de que últimamente la situación en la corte era turbulenta. Changyuan, resentido por la ruptura del compromiso de Liu Benjing con su hermana, había presentado una severa acusación contra él. Al salir de la corte, Liu Benjing se burló de Changning, llamándola solterona, y Changyuan, enfurecido, desenvainó la espada de un guardia y le cortó el brazo a Liu. El corte no fue profundo, pero pelear dentro del palacio era una grave ofensa. El emperador ordenó a Changyuan que se quedara en casa varios días reflexionando sobre sus actos. Acababa de regresar al juzgado hoy y ya estaba furioso de nuevo. No me atreví a respirar muy fuerte. Por suerte, la anciana señora intervino para calmar los ánimos. Changyuan, deja de estar de mal humor. Hoy estoy de buen humor. Esta noche tendremos un banquete, todos cenaremos juntos en mi patio. Changyuan asintió con rigidez. Diré a la cocina que prepare todo de inmediato, dije aprovechando la oportunidad para escapar. 10. La señora Jing había estado observando impotente cómo la anciana señora mejoraba día a día y Wei Changning recobraba el ánimo. Ya no podía quedarse quieta. Mientras cenábamos plácidamente, enviaba a los sirvientes uno tras otro, trayéndoles fruta y sopa dulce. Incluso después de entregarlas, las criadas se quedaron cerca, esperando claramente algún chisme. Cuando finalmente levanté mi copa para excusarme, una de ellas captó el detalle clave que buscaba y salió corriendo a informar a la señora Jin. ¿Tienes que irte?, pregunté. No estaba segura de si era el vino o mi imaginación, pero creí oír un dejo de reticencia en la voz de Wei Changyuan. Asentí. Se acerca el fin de año. Mis padres me insisten en que vuelva a casa antes del festival. En realidad, quería preguntarle cuándo pensaba enviarme la carta formal de anulación, pero al verlo beberse otra copa de vino en silencio, con semblante sombrío, me callé. De todos modos, a la anciana aún le quedaban algunas dosis de medicina por tomar. Decidí sacar el tema antes de irme. Pero el destino tenía otros planes. Wei Changyuan resultó gravemente herido mientras investigaba un caso a las afueras de la ciudad. Lo llevaron a casa. La herida en el pecho estaba peligrosamente cerca del corazón. Los médicos imperiales iban y venían, y yo quería escuchar su estado, pero apenas tenía tiempo para respirar. Llegó la noticia de que mis padres habían sufrido un accidente mortal durante su práctica médica. Fueron detenidos por las autoridades y encarcelados. Antes del amanecer, empaqué mis pertenencias para volver a casa rápidamente. Justo cuando estaba a punto de irme, Wei Changyuan, con vendajes recientes y pálido por el dolor, me llamó a su habitación. Ve al Tribunal de Revisión Judicial y busca a Lord Chan. Llévalo contigo. Él se asegurará de que se haga justicia. Me temo que el juez de tu localidad no actuará con imparcialidad. Me daba vueltas la cabeza. ¿Tribunal de Revisión Judicial? Lord Chan. ¿Quiénes eran? Justo cuando el pánico se apoderó de mí, Wei Changyuan dio un paso al frente. Iré contigo. Ya se había puesto un elegante traje de montar. Primero escribió rápidamente una carta explicando la situación y ordenó a un sirviente que la entregara en la residencia de Lord Chan. Luego montó a caballo y me tendió la mano. Súbete. Agárrate fuerte. Mi padre me enseñó a montar. Tomaremos el atajo y te llevaremos a casa lo más rápido posible. El retumbar de los cascos llenaba la noche y poco a poco mi mente se aclaró.
Wei Changyuan gravemente herido, mis padres en peligro. Fue demasiada coincidencia. Alguien debe estar intentando acabar con nosotros a la vez. Al llegar a la oficina del condado, soborné al carcelero y me colé en la prisión para ver a mis padres. Me contaron todo lo sucedido, de principio a fin. El magistrado del pueblo, Chen, llevaba tiempo aquejado por una persistente enfermedad. Gastó una gran suma para que mi padre lo tratara. Mi padre usó acupuntura para estabilizar sus meridianos, con ayuda de la medicina herbaria, y durante un tiempo, la salud de Chen empezó a mejorar. Sin embargo, el sobrino de Chen, Chen Biao, era un ludópata. Al ver que su tío no tenía un heredero varón que heredara la finca familiar, temía que si el anciano se recuperaba, él mismo perdería toda posibilidad de heredar. Así que urdió un plan perverso. Sobornó al aprendiz de farmacia para que aumentara en secreto la dosis de un ingrediente crucial en la receta de mi padre. Cuando mi padre le aplicó la acupuntura, el medicamento recorrió la sangre y los meridianos con una potencia intensificada. Chen no pudo soportarlo. Vomitó sangre en el acto y murió al instante. Chen Biao acusó inmediatamente a mi padre de negligencia médica y homicidio culposo. Si mi madre hubiera estado presente, se habría dado cuenta de semejante treta enseguida. Pero ese día la llamaron para atender un parto complicado. Tras agotar todas sus fuerzas para ayudar a la madre a dar a luz, el bebé nació muerto. La familia estalló en dolor, culpando a mi madre de incompetencia. Más tarde, cuando mi madre recordó los detalles de aquel día, recordó haber oído a una criada mencionar, mientras me sacaban de la sala de partos, que la mujer a la que había ayudado a dar a luz era en realidad la amante de Chen Biao. Claramente lo habían planeado todo para destruirnos. El rostro de mi padre reflejaba un profundo dolor. Ward dijo en la medicina, el mayor temor no es una enfermedad grave, sino la volubilidad del corazón humano. Mientras hablaba, varios carceleros irrumpieron en la habitación y se apresuraron a llevarse a mis padres. ¿Has terminado de hablar? Si has terminado, vete ya. Vamos a interrogar a los prisioneros. Ni siquiera había amanecido todavía. Si no estaban forzando confesiones mediante tortura, ¿por qué tanta prisa? Quise ganar tiempo, pero Wei Chongning me lanzó una mirada. Regresa a la farmacia. Trae al aprendiz que preparó la medicina. Luego pregunté a los vecinos si alguien había visto u oído algo sospechoso. Salí a galope al encuentro de Lord Chon, del Tribunal de Revisión Judicial. Su carruaje iba demasiado lento. Nos separamos y trabajamos con rapidez. Al amanecer, cuando el cielo se tiñó de rojo, Lord Chon ya estaba sentado en el ayuntamiento presidiendo el caso. Hojeó brevemente los expedientes y formuló una pregunta sencilla. ¿Acaso el magistrado Chen y Chen Biao pertenecían al mismo clan? Al oír esto, un sudor frío le recorrió el rostro a Chen Biao. Sabía que su plan ya no podía ocultarse. Con los testimonios del aprendiz y los vecinos, la verdad salió a la luz rápidamente. Chen Biao lo había orquestado todo, incriminando a mis padres y provocando la muerte de su tío. Fue condenado a muerte. El aprendiz, aterrorizado y coaccionado, recibió 20 latigazos, pero le perdonaron la vida. Llevé a mis padres de vuelta a la capital en carruaje, aunque no podía dejar de preocuparme por Wei Chongning. Seguía gravemente herido. En el camino, les conté a mis padres todo lo que había sucedido recientemente. Los ojos de mi padre se abrieron con incredulidad. ¿Esa era la anciana señora y la joven de una casa marquesa, y te atreviste a tratarlas? Sí, dije, y no solo las traté, sino que las curé. Mi madre me abrazó. El camino de la sanación no es difícil, hijo mío. Lo difícil es que algunos exigen resultados inmediatos, otros temen afrontar la verdad y otros se niegan a escucharla. Por eso, como médicos, debemos aferrarnos a nuestros corazones. No se permite ni el más mínimo error. Cuando mencionó su temor a enfermarse, no pude evitar preocuparme de nuevo por Wei Chongning. Salí con tanta prisa ese día que no revisé su herida. Antes solo quería romper el compromiso, volver a casa y vivir de nuevo como la despreocupada señorita Cui. Pero ahora estaba gravemente herido, casi muerto, y padecía una supuesta enfermedad crónica. Si rompía el compromiso ahora, ¿qué dama noble se atrevería a casarse con él? Quizás debería dejarme llevar por el destino, quedarme a su lado y tal vez, con la ayuda de mi padre, podríamos curarlo por completo.
Al regresar a la mansión, supe que Wei Chongyuan había escapado de la muerte por poco. Resultó que Wei Chonglin llevaba tiempo confabulado con Lu Wenzheng. De hecho, el primo pequeño de Lu era alguien a quien Wei Chonglin había dispuesto cuidadosamente que se acostara con Lu. Él había orquestado la ruptura del compromiso entre Lu y Chongnin, y se había valido del puesto de Lu en el Ministerio de Hacienda para malversar fondos y vender títulos oficiales a académicos. Wei Chongyuan había obtenido pruebas clave y se disponía a desenmascararlos a todos. Lu Wenzheng le tendió una emboscada en el camino donde Wei investigaba el caso, con la intención de asesinarlo. Mientras tanto, la terrible experiencia de mis padres fue orquestada por completo por la anciana. Me odiaba por haber curado a la vieja Madame y a Chongnin, por haber arruinado sus planes y los de su hijo, así que ella y Wei Chonglin nos atacaron por ambos lados, intentando abrumarnos. Pero no contaban con Chongnin. En el momento crucial, ella buscó al señor Chong para limpiar el nombre de mis padres y le entregó todas las pruebas incriminatorias que Wei había reunido en secreto. El cielo tuvo misericordia. Wei Chongyuan sobrevivió y la verdad salió a la luz. Lu Wenzheng fue despedido y sus bienes confiscados. Wei Chonglin fue llevado por el Tribunal de Revisión Judicial para ser interrogado. La señora gritó y lloró, pero la anciana señora no mostró piedad. La vendió a través de un intermediario. Debido a su edad y mala reputación, nadie quería comprarla, y quién sabía qué abismo la esperaba. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas al relatarlo todo. Chongyuan ardió de fiebre durante 2 días y 2 noches. Estuvo a punto de morir. Ignorando la conversación de mis padres con ella, corrí directamente a su habitación. Estaba profundamente dormido en la cama, pálido pero en paz. Me dolió el corazón al verlo. Este joven general tan prometedor había sido envidiado, víctima de conspiraciones, traicionado, y aún así se aferró a la lealtad hasta su último aliento. Realmente merecía mi admiración. No pude evitarlo. Extendí la mano para acariciar suavemente un mechón de su cabello, trazando líneas con el dedo sobre su pálida mejilla. Entonces le toqué la muñeca para sentirle el pulso, con curiosidad por saber la gravedad de su supuesta enfermedad crónica. Pero su pulso era constante y fuerte, vibrante como el agua de un manantial. No había ni el más mínimo síntoma de enfermedad. ¿Sería posible que mis conocimientos médicos no fueran suficientes? ¿Acaso nunca me había topado con una afección tan extraña? Justo cuando la duda me asaltó, un par de ojos sonrientes se abrieron. Doctor Cui murmuró. ¿Cuál es su diagnóstico? Intenté retirar la mano, pero me la sujetó con fuerza. Nerviosa, tartamudeé. Oí que tenías una condición innombrable. Él soltó una risita suave y, de repente, me tiró de la nuca. El mundo daba vueltas, y antes de darme cuenta, sus cálidos labios se posaron sobre los míos. El beso fue torpe pero abrasador, me dejó sin aliento. «Esté enferma o no», susurró en mi oído. «Lo sabrás si lo compruebas tú mismo». «¡Qué descarado eres!», exclamé dándole un puñetazo avergonzado. «¡Ay! ¿Cómo que eso es descarado? Eres mi legítimo prometido», siseó. «Me has dado en la herida». Inmediatamente bajé la cabeza, preocupada, con las manos suspendidas con incertidumbre sobre su pecho. Podía sentir su corazón latir con fuerza y rapidez, y el calor que emanaba de su cuerpo a través de la tela. Él seguía sujetándome la mano, con una sonrisa pícara. ¿Cuándo dije yo que estaba enferma? Eran ciertas personas que me obligaban a tomar tónicos a diario. Sufrí más por eso que por cualquier enfermedad. En realidad, nunca había hablado directamente con él sobre el tema. Simplemente había creído las afirmaciones de la señora Jin. Al darme cuenta de que me habían engañado, me enfurecí. Todo aquel marqués era un nido de zorros astutos, y yo era la única tonta. Al intentar levantarme, me rodeó la cintura con un brazo. Si Madame Jin no hubiera armado tanto lío, no habría sabido cuánto me quería mi prometido, murmuró, apoyando la cabeza en mi espalda. Sé que muchos hombres admiran a la señorita Cui, dijo en voz baja, pero podría, solo por esta vez, dejarme pasar primero. Volteé la cabeza y sonreí levemente. Está bien, puedes ser el primero. Cuando Wei Chongyuan se recuperó del todo,
me propuso matrimonio formalmente frente a mis padres, con 3 casamenteros, 6 regalos de compromiso y todo perfectamente organizado. Siempre he admirado a la señorita Cui, dijo con sinceridad. Le ruego al tío Cui que me dé una oportunidad. Mis padres se alojaron en la finca del marqués durante un tiempo y llegaron a apreciar la integridad de la familia. Aceptaron el matrimonio con gusto. Para cuando llegó la primavera, cuando creció la hierba y cantaron los ruiseñores, yo estaba ocupado preparando mi dote. Historia adicional, Wei Chan Yuan. Tras la muerte de mi padre en el campo de batalla, mi madre enfermó de pena y su salud se deterioraba día a día. Madame Jing comenzó a sembrar la discordia, insinuando repetidamente su intención de enviar mujeres a mi casa. Al mismo tiempo el emperador, receloso del creciente poder de nuestra familia, empezó a concertar matrimonios para mí con damas nobles de clanes poderosos. Por si fuera poco, antes de morir, mi padre ya me había buscado una prometida, una chica de campo. En aquellos tiempos, la sola mención del matrimonio me ponía de los nervios. Así que, para ahuyentar la presión, tanto interna como externa, difundí un simple rumor. Había sufrido una grave herida en el campo de batalla, una herida que había mermado mi vitalidad. Eso hizo que todos guardaran silencio. Lo que no esperaba era que Cui Danhua apareciera en mi puerta en persona. Sucedió justo cuando mamá tosió sangre y se desmayó. Llegó Danhua con una caja de medicinas, polvorienta por el viaje. El portero, confundiéndola con el médico que habíamos llamado, la hizo pasar apresuradamente para que atendiera a mamá. Pensé que era otra de las tretas de Madame Jing y casi le aplastó la muñeca a la chica. Me miró fijamente a los ojos y dijo con brusquedad: si no inserto las agujas ahora, será demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, ya había sacado sus agujas de plata y comenzado el tratamiento. Para cuando la doctora lo entró corriendo, mi madre ya había despertado, y solo entonces supe quién era realmente esa mujer. Era mi prometida, y había venido a romper nuestro compromiso. Lo primero que pensé fue: no. No puedo dejarla ir. Si permitiera que se alejara, volvería a verme rodeado de pretendientes indeseados y maquinaciones. Tenía una cierta ingenuidad lúcida, de esas que la hacían fácil de convencer. Con unas pocas palabras, la convencí de que se quedara. Claro que en realidad, no la necesitaba para que atendiera a mi madre. Simplemente quería a alguien que mantuviera ocupada a la señora Jin, para obligarla a ella y a Wei Chonglin a actuar cuanto antes. Cada 3 días, los médicos imperiales venían a tomarle el pulso a mi madre. Siempre que Cui Danhua recetaba algo, yo lo revisaba, la misma costumbre que había adquirido cuando Lu, el médico, nos atendía. Sabía desde hacía tiempo que ese viejo tonto había sido sobornado por la señora Jin. Él despreciaba a Cui Danhua, y ella, a su vez, lo consideraba descuidado. Discutieron acaloradamente y la madre, aprovechando la oportunidad, despidió a Lu. Entonces esa chismosa de Madame Jing le susurró a Danhua que yo padecía una enfermedad innombrable, con la esperanza de ahuyentarla. Pero no se marchó. Al contrario, se volcó aún más en cuidar de mi madre, mantener la casa a flote y apuntalar la ruinosa mansión que era una carpa. Cuando por fin mejoró la salud de mi madre, despedí definitivamente a los médicos imperiales. Aquel día, Danhua salió de la habitación de su madre completamente agotada. Tras una reverencia, se acercó directamente a mi pecho. El tenue aroma a pino de su cabello se mezclaba con el perfume a hierbas de su botiquín. Sus mechones sueltos rozaron mi mejilla. Tuve que contenerme para no apartárselos detrás de la oreja. Ella creyó que estaba de luto y su mirada se suavizó con compasión. Seguí la corriente fingiendo estar triste. No podía decirle que la había estado observando fuera de la habitación. Por un momento casi me reí de mí mismo. ¡Qué hombre tan miserable fui! A veces la actuación se volvía demasiado real. Cuando ella hablaba de deber y pérdida, mi mente volvía al campo de batalla, al fuego, al polvo, al cuerpo ensangrentado de mi padre. Me quitó la nieve de los hombros y susurró suavemente: ya hiciste lo mejor que pudiste. Marquis, no te dejes abrumar por el dolor. Cuida tu salud y si alguna vez te sientes mal, no lo ocultes, busca tratamiento. Casi me da un ataque de risa. Así que de verdad creía el rumor de Madame Jing, que yo estaba enferma, y me estaba incitando sutilmente a no ocultar mi enfermedad. Su rostro se puso rojo como un tomate en cuanto lo dijo,
como una manzana madura que rogaba que la mordieran. En ese momento estuve más segura que nunca. No había nada malo en mí. 2. Chang-nin recayó de nuevo. Desde que se rompió su compromiso con Liu Wenzhen, se había convertido en un cascarón vacío, una sombra sin vida. Juró que algún día mataría a Liu Wenzhen con sus propias manos. Kuidanhua sacó sus agujas de plata y sumió a Chang-nin en un sueño momentáneo. Entonces me preguntó cómo habíamos llegado a esto. Le conté todo. Habló largo rato con razonamientos claros y amables, diciendo que Chang-nin había estado demasiado protegida, demasiado resguardada para soportar ningún golpe. Al principio, no le di importancia a sus palabras. Después de todo, Chang-nin era hija de un marqués. ¿Acaso no se suponía que debía crecer siendo una niña mimada? Entonces dijo, cuando llegué a la capital, mi objetivo era romper nuestro compromiso. Nunca creí que un matrimonio pudiera definir mi valía. Que viva bien o mal no depende de lo que digan los demás. Eso me impactó mucho. Me di cuenta de lo ridículas que habían sido mis excusas anteriores. A ella no le asustaban los chismes ni el rechazo. Lo único que la impulsaba de verdad era su vocación de sanar. Añadió con una sonrisa burlona, aunque nuestro compromiso termine, seguirá habiendo muchos pretendientes esperando. Se me hizo un nudo en el estómago. Entonces, ¿no sería yo la última de la fila? Cuando se ofreció a invitar a Chang-nin, acepté de inmediato. Eran de edades similares, y ella podía hablar con Chang-nin de una forma que yo jamás podría. Unos días después, volví a visitarlos y los encontré riendo, jugando en la nieve y lanzándose bolas de nieve. Era la primera vez en años que veía a Chang-nin sonreír así. Parecían dos conejos ágiles que se escabullían por la nieve. De repente, ¡zas! Una bola de nieve me golpeó la nuca, fría como el hielo. Danhua corrió hacia mí riendo y me quitó la nieve con sus dedos helados. Su tacto rozó mi piel como un ciervo asustado que se lanza a mi corazón. Deseaba con todas mis fuerzas abrazarla. Cuando Chang-nin se cansó y entró, Danhua me trajo un tazón de sopa tónica negra como la boca del lobo. Mintió con la expresión más seria, diciendo, «Es solo para que entres en calor este invierno». Mi madre y Chang-nin ya habían tomado la suya. Casi me reí a carcajadas. «¿Un tónico? ¿Para qué exactamente?» Estaba tan empeñada en curarme que empecé a preguntármelo. Si de verdad lo conseguía, ¿dejaría de insistir en romper el compromiso? No podía soportar arruinar sus buenas intenciones. Me bebí el tazón entero de un trago. Pobre de mí. Después no pude dormir durante noches, soñando solo con su rostro. 3. Después de tanto tiempo juntos, de verdad pensé que debía haber desarrollado sentimientos por mí. Pero me equivoqué muchísimo. Una vez que madre y Chang-nin estuvieron casi recuperadas, Kuidanhua anunció que quería volver a casa. Madre le sugirió amablemente, ¿por qué no dejas el compromiso como está? Serías una excelente nuera. Danhua, creyendo que bromeaba, solo sonrió cortésmente. Me enfurecí tanto que me quedé paralizada, casi tiro un taburete. Tranquila, me dije. No se saldrá con la suya tan fácilmente. Según lo planeado, estaba a punto de resultar herido. Finalmente había descubierto la verdad. Quien malversaba suministros militares en la frontera no era otro que Wei Chonglin. ¿Cómo pudo hacerlo? En ese campo de batalla estaban su padre y su hermano mayor, y aún así se atrevió a traicionarlos. Por su codicia, nuestra campaña estuvo a punto de perderse. Incluso llegué a sentir resentimiento hacia su majestad por aquella catástrofe. Incluso la ruptura del compromiso entre Chang-nin y Liu Wenzhen fue orquestada por Wei Chonglin. Temía que una alianza matrimonial entre nuestra familia y la familia Liu nos hiciera demasiado poderosos, así que buscó a la prima de Liu, y la envió a la cama de Liu. De esta forma, Liu Wenzhen quedó firmemente a su lado. Últimamente se habían vuelto más descarados, aceptando sobornos y vendiendo cargos públicos a académicos. La esencia de la nación reside en un gobierno honesto. ¿Cómo podían tratarlo como si fuera un mercado? Me ofrecí voluntario para llevar el caso personalmente. Tras semanas de investigación, por fin reuní pruebas suficientes. Su Majestad y yo escenificamos una pequeña farsa.
Ataqué a Liu Wenzheng en la corte, lo que provocó que el emperador me reprendiera públicamente, dando la impresión de que había caído en desgracia. Sabía que atacarían mientras estuviera investigando. Cuando eso sucediera, fingiría una herida, sangraría un poco, me ganaría la simpatía del emperador y, con suerte, obtendría un decreto real para desposar a Cuidanua conmigo. Seguramente ella no podría desafiar un edicto imperial. Pero no contaba con esto. Liu Wenzheng puso la mira en sus padres. Sobornaron a Chen Biao, un jugador empedernido con una fortuna, simularon un caso de negligencia médica y acusaron falsamente a los padres de Danua de asesinato. De esa forma me vería obligado a intervenir, y sus verdaderos asesinos podrían emboscarme en el camino. Me odiaba por ser tan imprudente, por haber puesto a Danua en peligro. Cuando desperté tras la emboscada, intenté levantarme, ir hacia ella, limpiar el nombre de sus padres, pero el mareo me venció. Un calor intenso me recorrió el cráneo. La voz de mi padre resonó en mi mente: le has fallado al marqués. No vales nada. Entonces aparecieron Wei Chonglin y Liu Wenzheng, espada en mano. Tu amor solo trae ruina. Solo tu muerte traerá la paz. Acto seguido, el rostro de Danua, bañado en lágrimas, se alzó ante mí, acusándome. Salvé a tu madre. Salvé a tu hermana. ¿Así me lo agradeces? Desperté sobresaltado, con el rostro ansioso de mi madre sobre mí. Solo fue un sueño. ¿Dónde está Danua?, pregunté de repente. Mi madre suspiró. Todavía no hay noticias. No me atreví a volver a dormir. El tic-tac del reloj de arena resonaba en la habitación mientras esperaba, con el corazón palpitando con fuerza. Por fin, buenas noticias. Chonglin había tomado el atajo a caballo, guiando el carruaje de Danua a un lugar seguro. Habían evadido a los asesinos e incluso habían llevado a sus padres sanos y salvos a la capital. Sentí un gran alivio. Danua entró corriendo en mi habitación. Pensé que venía a regañarme. Cerré los ojos rápidamente, fingiendo dormir. Pero no dijo nada. Solo sentí sus dedos rozar mi cabello, acariciar mi mejilla, suaves, temblorosos. Entreabrí los ojos. Su mirada casi me destrozó. Y en ese instante dos verdades me golpearon a la vez. Primero, ella no me culpaba. Segundo, ya no me lo imaginaba. Insistió en tomarme el pulso otra vez, tan torpemente que se confundió. Sentí un vuelco en el corazón. No pude soportarlo más. Así que la besé. Al fin y al cabo, era mi legítima prometida. Y si no le decía la verdad pronto, de verdad iba a explotar.